Buenas tardes, espero que estén muy bien. Buenas tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? Les agradezco la Bien, paciencia en gracias. estos minutos de espera. Estamos peleándole a la gripe y estaba con un acceso de tos increíble. Bueno, un segundito. Vamos a cerrar un poco de ventanas para no entorpecer. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta clase exclusivamente virtual con algún perfume fase 1, atento a la imposibilidad de movilizarnos que hemos tenido por el paro de transporte. Esperemos que la clase les sea de provecho y utilidad. Vamos a desarrollar hoy los contenidos iniciales de la unidad 12 del programa, que están referidos a participación, control y vinculación societarios. La participación de una sociedad en otras, régimen legal vigente, que está caracterizado fundamentalmente por la existencia de limitaciones marcadas por el régimen legal, los efectos que producen las participaciones recíprocas, donde existe básicamente un régimen sumamente restrictivo, y después el control y vinculación societarios, donde vamos a intentar desarrollar las cuestiones que plantea el control y la vinculación, y también alguna breve referencia que después podrán ampliar ustedes en la bibliografía acerca de la información contable relacionada con el control y la vinculación societaria. Eh, el primer artículo que encontramos en la ley vinculado a este tema es el artículo 30. Perdón. Antes de comenzar, deberíamos iniciar la grabación de esta clase. Si les parece bien, vamos a hacerlo en este momento. Antes de lo cual, les quiero aclarar que para que tratemos de mantener eh, lo más ampliamente posible las condiciones que tenemos en el aula, en una clase presencial, yo los invito a que en caso de que tengan dudas o cuestiones que no estén debidamente explicadas o que no se comprendan, ustedes directamente abran el micrófono y me pidan la palabra, ¿sí? Sin levantar la mano o enviar un chat, porque tengo la ventana de chats cerrada, y así tenemos, o al menos yo tengo menos elementos de distracción en la exposición, ¿sí? Iniciamos la grabación a partir de este momento. Bien, decíamos que el primer artículo vinculado a este tema es el artículo 30, cuyo texto es el que está allí proyectado en la diapositiva. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Este es el texto que originalmente tenía el artículo 30 de la ley, una limitación eh, a las sociedades por acciones que solamente les permitía participar en sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, ¿sí? En el año, bueno, la naturaleza de esta restricción estaba orientada a, a la posible intención del legislador, así estaba expresado en la exposición de motivos, eh, en,
una cuestión vinculada a la capacidad jurídica de los sujetos de derecho, de las sociedades, ¿sí? En función del artículo 2. ¿Sí? Y algunos autores como Isaac Alperín, especialista en el tema y uno de los corredactores de la ley, establecía que las razones de esta restricción tenían que ver con la protección de los accionistas, la tutela del interés general, para que, para que no se cometiera a través de la participación de una sociedad en otras, alguna maniobra tendiente a sustraer del control de los accionistas el control de la administración de una sociedad. ¿Sí? Bueno, digamos, también estaba vinculado a esto y relacionado a la función de fiscalización, el riesgo de que, permitiendo indiscriminadamente la participación de las sociedades en otras de distinto tipo, se eludiera también la fiscalización estatal permanente que está consagrada por el artículo 299, ¿sí? Y que se viera a la postre frustrada. También se procuraba o se justificaba la restricción en orden al evitar una extensión de quiebra. ¿Sí? La quiebra de una sociedad, dispone incluso nuestra actual ley de concursos, implica automáticamente la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Entonces, se decía que si una sociedad participaba en una sociedad personalista, la quiebra, donde la responsabilidad, ya ustedes lo han visto, es ilimitada, la quiebra de la sociedad personalista, la sociedad colectiva, acarreaba automáticamente la quiebra de la sociedad socio. Estos eran los argumentos. Y a su vez se criticaba la norma, la restricción, diciendo que el artículo 30 impedía la conformación de joint ventures o asociaciones transitorias, la vieja sociedad accidental que reconocía la ley, hoy denominada negocio en participación, que lo van a estudiar en la segunda parte de esta unidad, y que son formas contractuales que no dan lugar a un nuevo sujeto de derecho. En el año 1983, una reforma a la versión original del artículo 30 incorporó la parte final de la norma que establece que las sociedades podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Esto amplió o aclaró o eliminó la duda acerca de si las sociedades podían tomar participación en negocios de tipo asociativo transitorios, como los joint ventures, los contratos de colaboración empresarial en general, en particular el negocio en participación, el consorcio de cooperación, la unión transitoria o la agrupación de colaboración empresarial, que son los 4 negocios o contratos asociativos que les menciono, van a ver en la segunda parte de esta bolilla, que no dan lugar al nacimiento de un nuevo sujeto de derecho y que, sin embargo, son formas o contratos plurilaterales sin personalidad o capacidad jurídica. El texto que están viendo en la pantalla es el texto actualmente vigente del artículo 30, que contiene este agregado que está resaltado en negrita, que establece que las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas. Esta modificación ha sido introducida en nuestra ley por el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023, dictado por esta actual gestión del gobierno, y que está, bueno, justamente en boga o en análisis. Pese a los embates y críticas que ha tenido la norma, se encuentra esta reforma, que introdujo el 346 del decreto, se encuentra actualmente vigente.
Bien, pasamos a ver ahora las limitaciones a que una sociedad participe en otra. Perdón, para hacer el cierre entonces. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de otras sociedades por acciones y también en sociedades de responsabilidad limitada. ¿Sí? Entonces, una sociedad anónima puede suscribir acciones o comprar acciones en una sociedad por acciones simplificada o en una SRL. ¿Sí? Lo mismo una sociedad en comandita por acciones puede formar parte de otra sociedad por acciones o de sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades personalistas, ¿sí?, y las sociedades de responsabilidad limitada, por su parte, no tienen límites que surjan por el tipo social para participar en otras sociedades de distinto tipo. Por ejemplo, una SRL puede ser titular de acciones de cualquier sociedad anónima, de cualquier sociedad en comandita por acciones, o incluso de cualquier sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? Y una sociedad colectiva podría tener, a su vez, inversiones tomadas en sociedades de cualquier otro tipo. Podría ser eh, titular de acciones de una anónima, de una sociedad en comandita por acciones, o también podría ser titular de cuotas de una SRL. ¿Sí? Las sociedades personalistas no están alcanzadas por este límite. Están alcanzadas las sociedades personalistas por otros límites, como las demás, que son los que establecen los artículos 31 y 32. ¿Sí? Y todas las sociedades, perdón, pueden tomar participación en cualquier contrato asociativo, como dice desde el año 1983, la parte final del artículo 30. ¿Dudas hasta acá? Recuerden que abren el micrófono No, profe, todo claro. y comienzan a hablar directamente. Bueno, muy bien. Artículo 31. Ninguna sociedad, dice la norma, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Bueno, esta norma busca estar justificada básicamente en dos razones fundamentales. Primero, en evitar la desnaturalización del objeto social, ¿sí? Para evitar que la sociedad, que tiene un objeto establecido por su estatuto, ¿sí?, que es la finalidad a la que debe orientar los aportes de sus accionistas, no se desvíe hacia otras actividades distintas que sea la inversión en participaciones sociales de otras sociedades. ¿Sí? Por supuesto que acá hay que distinguir lo que es la toma de una participación, suscribir acciones o adquirirlas, o suscribir, suscribir acciones en un aumento de capital o en la constitución de una sociedad, o adquirir acciones, sea en el mercado bursátil o en sociedades cerradas. Y esa actividad de participación que hace la idea de una situación duradera, ¿sí?, que tiende a prolongarse en el tiempo y que pasa a estar, a convivir o a ser complementaria del objeto social, frente a esa situación tenemos lo que es la inversión, la oportunidad que puede encontrar una sociedad de desviar parte de sus fondos, que se asumen son excedentes, hacia una inversión transitoria en la que adquiera participaciones en otra sociedad, ¿sí? En ambos casos, lo que ocurre es que la sociedad, podríamos
poner como ejemplo, tiene un objeto social agropecuario, desvía parte de su capital de giro, de su capital de explotación, a la adquisición de estas participaciones. Bueno, la diferencia está en que la toma de participación es duradera y la inversión es transitoria, ¿sí? La inversión, desde este punto de vista, es un acto de administración que podría o que puede realizar el órgano de administración y que va a quedar sujeto a la de los socios de la sociedad por el órgano de gobierno, ¿sí? Entonces, el artículo 31 que estamos considerando no hace esa discriminación que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Vamos a mencionar, anticipo ahora, que el artículo 31 ha sido y es objeto de duras críticas, no solo en orden a la técnica legislativa que ha utilizado, que es bastante defectuosa, sino también en orden al- a la naturaleza de la restricción que impone, ¿sí? Porque acá estaría cometiéndose una suerte de injerencia excesiva del Estado en la voluntad jurídica de los sujetos de derecho que actúan en el ámbito privado, ¿sí? El espíritu de la norma es evitar el desvío de fondos sustanciales del patrimonio social hacia actividades ajenas al objeto social que puedan desnaturalizar, ¿sí? Ese es un poquito el sentido de, de la restricción. ¿Qué dicen algunos autores? Bueno, si el sentido de la restricción fuera realmente evitar que se desnaturalice el objeto social, es decir, si la sociedad se ha constituido con un objeto inmobiliario y se procura evitar que ese objeto social se desnaturalice porque la sociedad se dedica a hacer otra cosa, como por ejemplo comprar acciones de otras sociedades, habría que decir que si las acciones de la sociedad participada que se adquieren pertenecen a un ente cuyo objeto social también es agropecuario, no estaría infringiendo o desnaturalizándose el objeto. Pero bueno, ese argumento opuesto más bien parece a excusa, ¿sí? Y no a justificación. Como fuere, la norma se encuentra vigente desde hace décadas y se aplica, ¿sí? Se aplica rigurosamente y fundamentalmente por el organismo de contralor societario de nuestra provincia. Ninguna sociedad, dice, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital social y de las reservas legales. ¿Por qué la exclusión de las sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión? Bueno, porque justamente esas sociedades de objeto exclusivamente financiero o de inversión se dedican precisamente a adquirir de manera permanente y a mantener o enajenar, según la conveniencia del mercado en cada momento, participaciones en otras sociedades, ¿sí? Está claro que la excepción aplica solo para aquellas sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, es decir, la sociedad holding, la sociedad que se dedica a canalizar inversiones con una intención de especulación financiera en otras sociedades. La mayor parte de nuestras sociedades cerradas, la sociedad familiar, la sociedad pyme, tienen su objeto una descripción de actividades o rubros de actividad que puede ser más o menos extensa, ¿sí? No son en general sociedades de objeto único, y entre esa pluralidad de objetos siempre se incluye la posibilidad de realizar actividades financieras o de inversión, siempre que no se realicen
las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras, ¿sí? Para no violentar el régimen vigente en la ley de entidades financieras. Perdón. Esas sociedades podrían realizar alguna inversión transitoria tomando participación en otras sociedades, pero como actividad de inversión, ¿sí? Pero no pueden justificarse en la previsión estatutaria eh, de contener en su objeto en la actividad financiera para eh, infringir o exceder el límite que establece el artículo 31. Bien. A los fines de calcular el límite que establece el artículo 31, ¿sí? Que dijimos que la participación no puede exceder el monto superior a las reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales, tenemos que considerar dentro del patrimonio neto solo los efectos de esta disposición como reservas libres todas las ganancias o todos los resultados que estén retenidos en el patrimonio de la sociedad, sea con una afectación específica, como es el caso de las reservas que voluntariamente establece la sociedad, las reservas contractuales, ¿sí? Que están sometidas a un régimen especial con mayorías agravadas, o también, como se computan como reservas libres, las ganancias retenidas sin afectación específica, la cuenta de resultados no asignados. Como capital se computa o se debe computar el capital suscripto más la cuenta ajuste de capital, que forma parte de su misma naturaleza, solamente que como nuestra cifra de capital es inmutable, es una cifra nominal siempre, la cuenta de ajuste de capital, ya lo saben ustedes mucho mejor que yo, refleja el impacto inflacionario sobre la cuenta capital y se expone allí. También integra la cuenta capital la prima de emisión que pueda tener, que pueda haber recibido la sociedad y los aportes para futuros aumentos de capital. Esto, digamos, en el rubro capital, tenemos estas cuentas del patrimonio neto de distribución prohibida o de distribución condicionada. Y también computamos como reservas legales la reserva legal prevista por el artículo 70, así como otras reservas que puedan estar originadas por disposiciones legales también, como ocurre, por ejemplo, con las entidades que están sometidas a una fiscalización operativa. Reservas técnicas, reservas matemáticas, que establecen los organismos de superintendencia de ciertas actividades, como la actividad aseguradora, etcétera, etcétera. La cuenta o las cuentas que reflejen revalúos técnicos, en la actualidad deberían considerarse también como la cuenta capital y la reserva legal, ¿sí? Porque también está prohibida su distribución. Yo he puesto aquí un ejemplo que no sé si se alcanza a ver adecuadamente en la pantalla. Ustedes me dirán. Se ve chiquito, pero se ve, profe. Sí. A ver si le puedo dar un poco más de zoom. ¿Lo alcanzan a ver allí mejor? Sí, profe. Bueno, lo importante no es que vean las cifras acá, sino que puedan, digamos, advertir un par de cosas más. En el régimen actual, el organismo de contralor societario de nuestra provincia pide que
cuando se presente algún trámite vinculado a sociedades que participen en otras, porque haya habido una adquisición de acciones o haya habido un aumento de capital, por ejemplo, que fue suscripto por una sociedad socia, se acompañe al expediente una certificación expedida por contador público y visada por el Consejo. Voy a ver si estoy buscando la norma textual para leérselas. Capital social. Acá está el artículo 34 de la resolución técnica 03/2023, que es la que rige los trámites ante la inspección de personas jurídicas y el registro público de nuestra provincia. Este artículo 34 de la resolución, ¿sí?, norma reglamentaria dictada por la propia IPJ, establece que si una sociedad participa en otra, debe acompañarse certificación de un profesional contable referida a la situación prevista en el artículo 31, conteniendo el cálculo que demuestre que la participación de la sociedad no supera el límite previsto por dicho artículo. ¿Sí? Yo les voy a compartir, a ver si esto me lo habilita. Les voy a compartir por el chat la norma y el link a la resolución. No puedo, como este es un link a un drive de IPJ donde están alojadas las resoluciones, no puedo pasarles un link directamente a la norma en cuestión, pero busquen ahí el artículo. En función de lo que establece esta norma de la resolución de IPJ, al expediente de que se trate, constitución, aumento de capital o lo que fuere, hay que acompañar un certificado contable visado por el Consejo que dé cuenta de que no se ha excedido el límite del artículo 31. Entonces, estamos viendo acá un ejemplo en donde la sociedad BB, sociedad anónima, participa en otra sociedad. Estos datos están sacados de un caso real, nada más que por el secreto profesional el que tengo sometida a mi actividad, no puedo revelar los nombres, las denominaciones de la sociedad. BB participa en una sociedad anónima que se denomina MT. Para establecer el límite del artículo 31, tomamos los datos del estado de evolución del patrimonio neto de la sociedad participante, que son los que vemos acá en la columna de la izquierda, por la diapositiva, ¿sí?, donde dice monto, y establecemos el límite computable a los fines del artículo 31. Entonces, la cuenta capital se toma al 50%, lo mismo que la cuenta ajuste, la reserva legal hizo ajuste, y en este caso no había aportes irrevocables, ni prima de emisión, y en consecuencia se computaba la totalidad de los resultados no asignados, es decir, las reservas libres sin afectación específica, el revalúo legal y de otras reservas que tenía constituidas. Entonces, a los fines del artículo 31, el monto de la participación de BB
en MT no podía exceder, o no, sí, no podía, porque esto era durante el ejercicio 2023, no podía exceder los 5.558.904.096 pesos con 99. Y la participación total de BB en MT estaba evaluada en el balance de MT en 3.047.883.389. Es decir, que esta cifra, que es el valor de la participación, no superaba el límite que para este caso era superior, 5.500 millones. Espero que se haya entendido el ejemplo. Sí, ¿Dudas? Bien. Volvemos a la diapositiva anterior. Fíjate ahí. Se exceptúa de esta limitación el caso en que el exceso de la participación resulte del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Si decimos que la razón de ser de la restricción es evitar la desnaturalización del objeto que se produciría cuando la sociedad desvíe fondos que debe aplicar a su explotación propia para adquirir participaciones en otra sociedad, y tomamos en consideración que cuando la sociedad participada paga dividendos con acciones o capitaliza reservas y a consecuencia de esa capitalización, que es un aumento de capital no genuino, eh, entrega acciones a los que eran titulares de esos derechos capitalizados, de esas reservas capitalizadas, no se está infringiendo la razón de ser o el fundamento de la limitación. ¿Sí? No ha habido un desvío de fondos que originó el exceso en la participación, sino que aquí la participación ya estaba adquirida y se incrementó por estas circunstancias que provienen de la decisión de la sociedad participada, no de la participante. Quedan excluidas, esto dice el segundo párrafo del artículo 31, de estas limitaciones, las entidades reguladas por la ley 18.061. Estas son las entidades financieras actualmente regidas por la ley 21.326. Y se establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos. Esta, eh, esta franquicia, esta habilitación que dio el legislador al Poder Ejecutivo Nacional para autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos, fue usada en el año 2001, ¿sí? Por un decreto también de necesidad de urgencia del número 1076 del 2001, a las sociedades que se incorporen como socios de sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Para facilitar la actividad de las sociedades de las SGR se amplió y se exceptuó de estas limitaciones a los socios que se incorporen a sociedades de garantía recíproca. Bien. Seguimos con el artículo 31. Las participaciones, sean en partes de interés, cuotas o acciones que excedan dicho monto, deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella, hasta que se cumpla con la enajenación. En realidad, acá tenemos que formular unas cuantas, unas cuantas excepciones. Eh, Primero,
hay una cuestión fáctica que tiene que ver con la comprobación del exceso en el límite de la participación. La ley toma como pauta los 6 meses siguientes a la fecha en que resulte aprobado el balance general del que resulte que el límite ha sido superado. Recuerden ustedes, y acá vamos a ir acá, establece que ninguna sociedad puede tomar o mantener participación en otras u otras sociedades. ¿Sí? Entonces, cuando una sociedad adquiere la participación, puede realmente no saber si, porque digamos, al momento de la adquisición, solamente tiene el balance anterior que confeccionó y que podrá estar o no aprobado por la Asamblea. Pero el momento en que se adquiere la participación en la otra sociedad, el patrimonio no tiene un instrumento de exposición que permita determinar si en ese momento está excediendo o no el límite del artículo 31. ¿Sí? Podrá hacer el cálculo con el balance anterior, ¿sí? Pero la dinámica patrimonial podría ser que al momento en que tomó la participación, que es cuando la ley dice eh, o aplique el límite, no puede saber si lo está excediendo, porque el patrimonio que tiene hoy seguramente no será el mismo que tenía al cierre del ejercicio anterior. Por eso, la pauta que toma la ley o el momento que toma la ley para considerar si el límite ha sido superado o no, es necesariamente posterior. Primero, que llegue la finalización del ejercicio. Cuando los estados contables se confeccionen a esa fecha, referidos a esa fecha de cierre, podremos saber si el límite estaba infringido, excedido o no. Pero a su vez, la ley le otorga un plazo adicional, que es de 6 meses siguientes o contados desde que el órgano de gobierno de la sociedad participante apruebe el balance general de ese ejercicio donde se tomó la participación. El plazo es suficientemente extenso, ¿sí? Como para que la sanción que aplica o la obligación que impone este 31, tercer párrafo, que es de enajenar el exceso en las participaciones, pueda hacerse efectivo. En ese plazo que le da la ley, la sociedad participada podría hacer varias cosas. Podría, por ejemplo, requerir aportes o recibir aportes irrevocables de sus accionistas. O podría también, si quisiera, y anticipándose a lo que sabe que va a pasar, podría enajenar anticipadamente esas participaciones. Cuando recurre cualquier mecanismo, como aumentar el capital emitiendo nuevas acciones y emitiéndolas con prima, o recibiendo aportes irrevocables, la cifra de su patrimonio neto se va a elevar, con lo cual va a ir hacia evitar la superación de este límite. ¿Sí? Pero el artículo 31 también establece que ninguna sociedad puede mantener participación en otra sociedad más allá del límite. Esto es para las situaciones en donde la adquisición de las acciones excede la mera inversión transitoria y ya se tiende a ser una situación duradera o que se prolonga en el tiempo. Entonces, cuando la sociedad participante viene manteniendo esa situación o esa tenencia accionaria, año a año debe realizar la constatación de si supera o no el límite que fija el artículo 31. No sé si he sido claro con esta explicación. Les pido que por favor me abran el micrófono y me pregunten directamente.
Sí, profe, está claro. Bueno, la sanción, perdón, y otra cosa que podría hacerse, bueno, ya hemos hablado también de la incorporación de nuevos aportes. La obligación de enajenar, entonces, comienza a ser exigible recién después de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación de los estados contables, de los que surja el plazo fue superado, ¿no es cierto? Nuestro organismo de contralor en Córdoba eh, exige, como les acabo de mencionar, la presentación del certificado contable, aun cuando no haya transcurrido ese plazo, desde que la sociedad socia tomó la participación o la adquirió, ¿sí? Sino que la exige en el mismo momento o en el mismo ejercicio donde se haya producido la adquisición. El último párrafo de la norma establece que la constatación de haber superado el límite debe ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de esa asamblea o reunión de socios que aprobó el balance general, del que surgió el excedente, el exceso. El incumplimiento de la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a estas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella, es decir, hasta que se realice la enajenación o la transferencia de acciones. Es la sociedad participante la que tiene que comunicar a la participada la situación, ¿sí? No está claro cuál es el contenido de esa comunicación, ¿sí? Seguramente, mínimamente debiera exigirse que lo sea remitiendo no necesariamente un certificado contable, como pide la resolución de IPJ, pero sí una, el cálculo o los cálculos que lo demuestren, y también copia de los estados contables de la sociedad participante, de los que se pueda corroborar la composición del patrimonio neto, que es lo que les trataba de ilustrar en esta diapositiva, de cuáles son los rubros que se han tomado en consideración y por qué montos se han tomado en consideración, para que la sociedad participada tome un conocimiento total y acabado de la situación, ¿verdad? Y la parte final del artículo 31 establece la sanción ante el incumplimiento de la consecuencia, que es la enajenación, ¿sí? Eh, el incumplimiento de la enajenación produce la pérdida de los derechos de voto y de las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ellas. La ley habla solo de la pérdida del derecho voto por las participaciones que excedan, ¿verdad? Y esta sanción es un poco inespecífica, porque en realidad habla de pérdida y no de suspensión, ¿sí? Si decimos que la pérdida es transitoria, porque es hasta que se cumpla con la enajenación, no es que esas acciones pierden el derecho a voto y a participar en las utilidades para siempre, sino que cuando cambien de titular o también cuando la sociedad revierta la ecuación de su patrimonio neto, de su cuadro patrimonial para salir del excedente, las acciones deberían recuperar todos los derechos que hubieran visto suspendidos, ¿sí? Desde este punto de vista, les decía recién, la norma es criticada por, por su técnica legislativa, ¿sí? En todo caso, la falta de cumplimiento digamos, con la constatación, ¿sí? Si el órgano de gobierno, perdón, de administración de la sociedad participante no efectúa la constatación, si la sociedad participante, una vez que hace la constatación,
y aprueba el balance del que surge que el límite ha sido superado, no cursa esta comunicación a la sociedad participada, tenemos que decir que ese directorio incurre en responsabilidad. Y también incurre en responsabilidad el directorio de la sociedad participada si, habiendo recibido la comunicación, incumple con la suspensión de los derechos de voto y el reparto de utilidades que corresponden a las participaciones en exceso, porque eso vulneraría el régimen legal. Estas cuestiones no están contempladas en la norma y ese es uno de los motivos o razones por las cuales se la critique. Podría ocurrir también, podría ocurrir también que el exceso en la participación, que el límite del artículo 31 sea superado, no porque la sociedad participa en otra sociedad más, sino porque tiene una cartera de acciones emitidas por distintas sociedades. Entonces, llegado el caso de que se constatara que la sociedad excedió el límite, ¿qué tenencia tenemos que vender primero y en qué orden o en qué proporción? ¿Sí? Entonces, bueno, eso plantea una disyuntiva que podría estar también eh, resuelta por la ley, porque un criterio es decir, bueno, que se exceda, que se enajenen las últimas acciones que se hayan adquirido. Pero uno podría decir, bueno, pero estas son las que tienen mayor valor, son las que ha sido emitido por la sociedad más próspera en términos de mercado, la que mejor proyección tiene en su valor patrimonial. No sería, fue una muy buena decisión adquirir estas acciones. Tenemos otras en la cartera de inversiones de la sociedad que son mucho menos atractivas en la actualidad, podríamos deshacernos de eso. Bueno, no está claro, ¿sí? Me olvidé mencionar recién que la sociedad participada, que sabe que otra sociedad tiene sus acciones porque la ve concurrir a sus asambleas, podría decir, enviar una comunicación y decirles, señora sociedad socia, por favor, envíeme la documentación necesaria para determinar si su participación excede o no el límite del 31, porque yo estoy por convocar a una asamblea para distribuir utilidades o para resolver cualquier cosa. Quiero saber si todas sus acciones van a tener derecho a voto y derecho al reparto de dividendos o no, o si le tengo que suspender, porque si no lo hago, voy a incurrir en responsabilidad. Créanme que la mayoría de las sociedades, incluso las que pertenecen a un mismo grupo empresarial o familiar, desconocen, ¿sí? Las implicancias de esta norma. Bueno, podemos avanzar. Vamos a la... Profe, Sí, no me queda muy claro en qué momento me tengo que parar para analizar el capital y en qué momento me tengo que parar para analizar el valor de las participaciones. y yo le voy a preguntar primero que nada, ¿usted quién es en esta pregunta? Em, por ejemplo, yo soy la sociedad participante que adquiero acciones. Em, ¿Cómo, diríamos, en qué momento me tengo que parar para analizar el valor de mi patrimonio? Eh, y también a qué valor en el tiempo me tengo que parar sobre la participada, porque esas acciones seguramente van a tener un valor que se va a modificar en el tiempo. Entonces, como que son esos dos valores los que no me están quedando muy claro en qué momento Bueno, los tengo que tomar. a ver, en el, digamos, la norma del artículo 31, voy a volver la diapositiva para atrás, establece que ninguna sociedad puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades. Yo lo que le mencionaba recién es que si usted pretende hacer el cálculo de, o la,
la estimación sobre el exceso o no del límite del 31, al momento de adquirir las acciones, es decir, al momento de tomar la participación, usted sociedad adquirente de las acciones, tiene dos alternativas. O utiliza el último balance que tiene a mano, que va a ser el del ejercicio anterior, o confecciona un balance especial a la fecha de la adquisición, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Deja el micrófono abierto, así podemos conversar Ok, siempre y cuando no bien. tenga un vehículo de competencia que me No, facilite para eso. están justo banqueando un auto, así que se ruido. Ah, bien, bien, bien. Este, Bueno, no hay problema. Ahora bien, fíjese usted que el límite resulta excedido cuando se aprueba el balance general del que resulte que el límite ha sido superado. pero La- sería de cuál de las dos entidades ese balance general, ¿de la participante o de la participada? es el de la participante, Bien, porque esa es la estructura del patrimonio neto que tenemos en consideración para saber si el límite ha sido excedido. Lo que bien, vamos a tener nosotros en la participada es el BPP de la participación. bien, Supongamos que acá el- voy a hacer un cálculo muy abuelo de pájaro, el valor de la participación de BB, la participante, en la participada MT, era de 3.050 millones de pesos. Supongamos que eso era un 30%, que la sociedad BB tiene el 30% de las MT, de la sociedad MT. Dice que el patrimonio de MT valía 10.000 millones. sí, Bueno, así establece usted el valor de la participación por el BPP. bien. Patrimonio neto de la participada dividido Al la último, cantidad de... claro, pero Claro, es al último balance que cerró la participada. claro, claro, claro. Bien, Sí, sí, al sí, sí. momento que yo estoy cerrando mi balance. Bueno, en el caso de este ejemplo, eh, claro, fíjese, acá está el patrimonio neto, 10.100, me había olvidado que, este es un caso real. La Sí, sociedad tuvo que hacer una presentación en IPJ durante 2023. Para cumplir con ese artículo 34, tuvimos que presentar un certificado contable que se confeccionó sobre la base de estos cálculos. Los datos según el último balance de las dos, que cerraban bien. casualmente ejercicio en la misma fecha, 31 del 12 y 31 del 12. Pero si la participada tuviera un cierre anterior, se podría No, tomar tranquilamente ese valor del último balance, sí, digamos. sí, en los dos casos Bien, el último balance, sí, sí. bien, bien, ahí ya me quedó más De claro. todos modos, cuando nosotros hicimos este cálculo, que era en 2023, las cifras no eran actuales, que estábamos en 2023, Claro, no podíamos reflejar las variaciones que se estaban produciendo, no solamente por las del ajuste por inflación, sino las producidas por los propios devenir patrimonial de la actividad de cada una. De bien. hecho, ninguna de las dos ha cerrado todavía el balance, está en eso, están transpirando los contadores con los plazos y ya saben ustedes cómo es. Sí, Eh, no sé si le aclaré la duda o no. sí, sí, profe, ¿Sí? ya me quedaba bien claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Vamos a hablar ahora de las restricciones y las sanciones que establece el artículo 32 de nuestra ley. El artículo 32 establece que es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. La infracción a esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos. Dentro del término de 3 meses, deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Esta es una norma sumamente estricta y que fija una restricción muy dura
para las sociedades. En su momento, se explicó que el fundamento de la restricción es evitar la dilución o el aguamiento del capital social, ¿sí? Y la afectación del principio de intangibilidad que ustedes han visto desde las primeras unidades del programa. Fíjense que cuando hay participaciones recíprocas, ¿sí? Significa que A participa en B y a su vez B participa en A, lo que es activo para una sociedad es patrimonio neto para la otra y viceversa. Entonces nos encontramos frente a un mismo valor económico, que fue el aporte de una de ellas, que aparece duplicado en el patrimonio de dos sociedades, por el valor completo o íntegro. Y eso afecta la seguridad jurídica, los derechos de terceros, que van a verse desprotegidos viendo que el patrimonio neto de una sociedad tiene aparentemente cierta magnitud, cuando en realidad la existencia de participaciones recíprocas reduce, al menos conceptualmente a la mitad, el valor patrimonial de esa participación. ¿Sí? También la participación recíproca de dos o más sociedades puede estar encubriendo una maniobra que es prohibida, de reembolso del capital o de afectación de las reservas legales o de las cuentas de distribución prohibida del patrimonio neto. ¿Sí? Recuerden que por el artículo 13 son nulas las cláusulas contractuales o estatutarias que aseguren a uno de los socios el reembolso del capital invertido. ¿Sí? En toda participación societaria existe el riesgo o el alia de sufrir la pérdida del patrimonio. La norma prohíbe no solamente las participaciones recíprocas, sino también las participaciones secuenciales, ¿sí? O encadenadas. ¿Sí? A participa en B, B participa en C y C participa en A. Son las participaciones indirectas que menciona acá en la parte final del primer párrafo, la participación por persona interpuesta. La sanción de nulidad se aplica tanto en la constitución de la sociedad o en el aumento de capital. ¿Sí? Y el efecto de la nulidad hace que el acto jurídico en cuestión, la constitución o el aumento de capital, no produzcan efectos. ¿Sí? No produzcan efectos. Por eso la sanción de disolución de pleno derecho que establece la norma. Vamos a ver si es siempre así o si es insoslayablemente así, o con qué alcance podemos interpretar esa sanción dura de disolución de pleno derecho de la sociedad. Lo cierto es que la infracción a la prohibición genera la responsabilidad ilimitada y solidaria de los fundadores, administradores, directores y síndicos. Y acá tenemos que hacer alguna observación. La ley en ningún momento nos dice quiénes son los fundadores de una sociedad, pero todos podemos interpretar razonablemente que los fundadores son los socios que concurren en el acto de constitución de la sociedad. Son socios. Fíjense que aquí, cuando la participación recíproca se verifica al momento de la constitución, la sanción la norma responsabilizatoria alcanza a los fundadores. Pero cuando habla de la nulidad de un aumento de capital celebrado
o concretado mediante participaciones recíprocas, no se menciona entre los responsables ilimitados y solidarios a los socios que suscriben el aumento, ni a los que estaban antes en la sociedad y que son los que lo aprobaron y permitieron la incorporación de esos nuevos socios. Pero claro, acá hay una inconsecuencia de la ley, acá hay un error de técnica legislativa, que además no establece cuál es la responsabilidad que asumen. ¿Todo el pasivo de la sociedad que se disuelve? ¿El valor de las participaciones recíprocas? Porque sería razonable que si el objetivo de la norma es desalentar el aguamiento de capital y la afectación de los derechos de terceros, los responsables, administradores, directores síndicos y accionistas, fundadores o que participan del aumento de capital, son los responsables, que esa responsabilidad tenga una definición. Bueno, está bien, la responsabilidad es por el valor patrimonial que queda aguado, por el que queda aguada la participación recíproca, más daños y perjuicios. O si hay que avanzar con la disolución y la liquidación, que respondan por todo el patrimonio social. Pero la ley no hace la precisión, y eso es motivo de cuestionamiento. ¿Sí? Por supuesto que para evitar estas sanciones tenemos alternativas. ¿Sí? Podría ser que una de las sociedades enajene la participación recíproca. ¿Sí? La ley habla de que dentro del término de 3 meses deberá, posteriores a la constitución de la sociedad o al aumento de capital, deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. ¿Sí? Si se tratara de un aumento de capital, la asamblea que lo decidió podría ser revocada por una asamblea en contraria, dictada o celebrada dentro del plazo que establece la ley, y eso eliminaría la causal de nulidad. Entonces, las alternativas son varias. Reducción de capital, revocación del acuerdo en caso de que la participación recíproca se haya presentado en un aumento de capital. No podemos dejar sin efecto el acto de constitución de la sociedad, hay que necesariamente, porque la constitución de la sociedad es irrevocable, no podemos arrepentirnos, el sujeto de derecho ya existe, y si queremos dejar sin efecto a la constitución de la sociedad, hay que proceder a la disolución y liquidación, que es lo que nos está diciendo, perdón, la norma que analizamos. Y también puede ser la enajenación de las participaciones recíprocas a terceros, por supuesto, o la reducción de capital, que es la que expresamente menciona la ley. En el caso en que la cuestión, la infracción no pudiera solucionarse por ninguna otra vía que no sea la disolución, los socios, pese a la responsabilidad que les atribuye la ley, mantienen su derecho a la cuota de liquidación. ¿Sí? A la cuota de liquidación. Bien. ¿Alguna duda? Tampoco dice No, profe. el tercer párrafo, bueno, me alegro. Tampoco puede, y esto lo dice el tercer párrafo del artículo 32, una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por esta por un monto superior, según balance, al de sus reservas, excluida la legal. Esta es la participación recíproca ascendente, que se denomina. ¿Sí? Una sociedad controlada no puede participar en su controlante o en otra sociedad que a su vez esté controlada por esa controlante. Hay un límite que no se puede superar, que es el de las reservas excluidas la reserva legal. ¿Sí? Es decir que
lo que tenemos que tener muy en claro, que aquí lo que está haciendo la ley es permitir la participación recíproca, ascendente, dentro de ciertos límites, ¿sí? No como lo hace en la primera parte del artículo 32, que establece que es nula la constitución o el aumento de capital mediante participaciones recíprocas, independientemente de los límites que puedan surgir del estado patrimonial, ¿sí? Del estado de evolución del patrimonio neto, pero no el estado patrimonial. ¿Sí? No sé si soy claro en la diferencia que estoy marcando. Cuando hablamos de sociedades controlantes y controladas y la participación recíproca, ¿sí? Se permite que una controlada, si es una sociedad controlada, estamos hablando de control, de lo que vamos a definir, ¿no? A continuación, control político interno que proviene de una tenencia accionaria, significa que esta sociedad ya está participada por la controlante, ¿sí? Y pese al tiempo verbal que utiliza la norma, que dice tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante, ni en sociedad controlada por esta, no puede participar por un monto superior según balance de sus reservas de excluirla legal, está permitiendo que si es dentro del límite, haya participaciones recíprocas ascendentes. El cómputo es distinto al que vimos recién en el artículo 31. Acá solamente se computa el monto de sus reservas, excluida la legal. Así que serían todas las otras reservas con las voluntarias, las reservas con afectación específica, y sin afectación específica, la cuenta resultados no asignados. ¿Qué podría ocurrir? Y yo pensando cuando preparaba la clase de hoy, podría ocurrir que la sociedad controlada, es decir, que entre sus accionistas tiene un accionista que reúne propiamente los votos necesarios para prevalecer en las asambleas, las reuniones de su órgano de gobierno, por eso es controlada, que la sociedad controlada tuviera una cifra de reserva de resultados no asignados tan exorbitantemente grande que al participar con acciones de su controlante invirtiera la situación de control. No tuve tiempo de armar un ejemplo como el que les mostré recién. No sé si logro explicar el supuesto que estoy tratando de describir. Sería, entiendo, una situación hipotética, muy conjetural. ¿Sí? ¿No puedo usar una pizarra, profe? Me va a tener que enseñar cómo. No, porque tengo que empezar a tirar No hay problema. cifras y montos que no vienen al caso. A mí me alcanza con que ustedes se planteen el supuesto. ¿Por qué una sociedad es controlada por otra? Porque hay una sociedad que tiene acciones que ella emitió y las tiene de manera tal que, o en una magnitud tal que, le otorga a la controlante los votos necesarios para prevalecer en las reuniones del órgano de gobierno, en las asambleas. Por eso es controlada. No hemos definido control, lo voy a hacer en unos minutos y no nos quedan mucho para que termine la clase. Dice que la controlada puede participar en la controlante por un monto que no exceda al de sus reservas excluida la legal. Reservas sin afectación específica, resultado no asignado. Supongo que la controlada tiene una cifra increíblemente grande de resultados no asignados. Y la sociedad controlada ve la oportunidad de comprar acciones de su controlante en una cantidad tal que, sin superar el límite del 32 tercer párrafo, le permite ser controlante de la que antes la controlaba ella. Se revertiría la relación de control. Es simplemente una curiosidad que creo que es más hipotético conjetural que posible en la vida real. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Las partes de interés, dice el último párrafo del 32,
cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción. El incumplimiento será sancionado conforme el artículo 31 que vimos antes, ¿sí? Entonces se suspenderá los derechos políticos y patrimoniales correspondientes a las acciones por las que se exceda el límite. Fíjense ustedes que, a diferencia de lo que ocurre con las participaciones recíprocas de la primera parte del artículo 32, acá no hay nulidad. ¿Sí? Cuando el exceso en la participación recíproca se produce entre sociedades controlantes y controladas, hay simplemente una sanción equivalente a la del artículo 31. No hay nulidad de la adquisición de acciones o del aumento de capital, ni hay disolución de la sociedad ni de la controlante ni de la controlada por haber excedido el límite. Simplemente hay una obligación de desprenderse de las participaciones que excedan los límites fijados, que resulta aplicable luego de transcurridos 6 meses después de la fecha en que se hubiese aprobado el balance del que se pudo constatar la infracción. Y el incumplimiento genera simplemente la suspensión, que no puede ser nunca definitiva, sino que siempre va a ser transitoria, de los derechos políticos y económicos correspondientes a esas acciones en exceso. Bien. Artículo 33. Sociedades controladas. Dice el artículo 33 que se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra vez a su vez controlada, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias, y 2. Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Bien. Este artículo 33 establece la noción de sociedades controladas y las dos vías o alternativas por las que puede llegar a configurarse la situación del control. Nosotros, a los fines de nuestra materia, fines que importan aquí, vamos a definir, y siguiendo Fourcade, vamos a definir el control societario como el dominio eficaz, cierto y garantizado del órgano de gobierno de una sociedad que otorga la conducción estratégica de los asuntos sociales. Controlar una sociedad es dominar de manera eficaz, cierta y garantizada al órgano de gobierno de la sociedad participada, de manera tal que la sociedad controlante puede decir que tiene la conducción estratégica de los asuntos sociales. Este control es una situación de hecho, ¿sí? Una situación de hecho, pero que puede estar originada en distintas circunstancias, que son las que mencionan los incisos 1 y 2 de este artículo 33. Hay control cuando una sociedad posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Este es el control político, control interno o control de derecho,
Lo que resulta determinante aquí no es tener la mayoría del capital social, ni en monto, ni en porcentaje, ni tener la mayoría en la cantidad de acciones, sino de aquí de lo que se trata, y tenemos que remitirnos al artículo 216 para concordar las normas, de lo que se trata es que la tenencia accionaria que una sociedad posea en otra le otorgue la cantidad de votos suficiente para resolver en las reuniones del órgano de gobierno los asuntos que sean sometidos a consideración del cuerpo. ¿Sí? Mencioné el 216 porque el artículo 216 prevé que las acciones ordinarias pueden tener voto simple o voto plural hasta con un máximo de 5 votos. Esa característica es la que define o califica al control societario. ¿Sí? Tener una tenencia que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones del órgano de gobierno, en las ordinarias. ¿Sí? Ese es el que determina. El segundo inciso del artículo 33, prevé el control económico, un control de hecho o un control externo. ¿Sí? Y lo define o lo refiere cuando una de las sociedades ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. El control económico, de hecho o externo, a diferencia del contemplado en el inciso primero, ¿sí? La influencia dominante, que es lo que califica a este control externo, no implica necesariamente formar la voluntad social en el órgano de gobierno, sino ejercer en los hechos, de manera concreta, una influencia que permita establecer que las acciones de la sociedad controlada fueron determinadas o inducidas por la controlante. Y acá no quiero que se preste a confusión la referencia que hace el inciso 2 a que la influencia dominante puede provenir de acciones, cuotas o partes de interés que se posean. ¿Sí? Porque si las acciones que se poseen, perdón, que son, pueden tener voto plural, permiten conformar la voluntad social, el control que se está manifestando en esa sociedad es un control interno, un control jurídico. Ahora, cuando la situación es que las acciones no otorgan la cantidad de votos necesaria para conformar la voluntad social, sino que un grupo de accionistas, que podrían ser todos minoritarios, han suscrito un contrato de sindicación de acciones, de sindicación de mando sería en este caso, es decir, un grupo de accionistas que son sujetos de derecho autónomos e independientes, se ponen de acuerdo para votar coordinadamente y en el mismo sentido ciertos o determinados asuntos en la reunión del órgano de gobierno, el control que se ejerce de manera jurídica es un control de hecho. ¿Sí? Cada accionista que ejerce a través de ese medio la influencia dominante tiene un poder político, jurídico, pero la situación de control surge por una circunstancia fáctica, que es la sindicación de acciones. Y la referencia a los especiales vínculos existentes entre las sociedades, también podría ser que la sociedad en cuestión tenga una estructura de capital muy atomizada, muchísimos accionistas dispersos y poco participativos en las resoluciones en las reuniones del órgano de gobierno.
y que un accionista que considera un abstracto es minoritario porque tiene el 8, el 10, el 12 o el 22% de las acciones, resulta que es el único que concurre a las asambleas que se convocan siempre en primera y segunda convocatoria. Y el estatuto no contiene previsiones. Entonces él, con su 18%, da quórum para todas las asambleas, aunque no vaya nadie más. Y puede resolver él. Sería una situación de control de origen jurídico, pero que se presenta por situaciones de hecho que concurren o que están presentes o que caracterizan la vida de esa sociedad. Y los especiales vínculos existentes entre las sociedades, que es la segunda forma o manifestación del control externo o económico, es típicamente un control fáctico, que tiene lugar, por ejemplo, cuando la sociedad controlante es la única o principal clienta o proveedora de la controlada, ¿sí? O controla el mercado donde opera la controlada. Entonces le define los volúmenes de actividad, los precios o condiciones de pago, y la somete a una unificada, ¿sí? Bien, cuando describimos este control de hecho, no estamos ni festejando ni haciendo alusión directa a situaciones extorsivas ni contrarias a la ley, simplemente situaciones de mercado con las que nosotros, por ejemplo, convivimos todos los días. Nosotros vivimos en una ciudad como Córdoba que se caracteriza por reunir a una y muy importante actividad autopartista, ¿sí? Que está justamente desarrollada por la presencia de las terminales automotrices en nuestra provincia. La fábrica de Renault, la fábrica de Fiat, la fábrica de Volkswagen. Entonces, esas sociedades, esas automotrices, suelen ejercer un control económico sobre las empresas pymes del rubro autopartista, que son las que le proveen piezas y repuestos. Entonces, esa situación de control no siempre es ilegal, no siempre es contraria de derecho, más bien todo lo contrario, pero es una situación de control que está receptado por nuestra ley de sociedades. El control societario que contempla nuestra ley genera un abanico bastante amplio de consecuencias legales que se vinculan con obligaciones de brindar información, sobre todo en la exposición de los estados contables, que obliga a desagregar los rubros que se refieran a los patrimonios de las sociedades controlantes y controladas, las operaciones que mantengan entre ellas, los resultados entre controlantes y controladas, llegando al punto cúlmine con la presentación de estados de los balances consolidados que están previstos en el artículo 62. Yo quiero ir cerrando para no cansarlos, porque veo que hay gente que ya se está retirando del Meet. Por supuesto que esto no depende de la mayor o menor convocatoria que tenga la videoconferencia, pero sí entiendo que tras 1 hora y 20 ya de clase pueden estar un poco agotados. Quiero dejarles en claro, y como consigna para que puedan ir a la bibliografía, que el control societario establece una serie de cuestiones jurídico, patrimoniales, que son importantes que ustedes las tengan en cuenta. El control societario impacta en temas como, por ejemplo, la personalidad jurídica de las sociedades. Recuerden cuando vimos en las primeras unidades el Instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica. También genera o activa normas protectivas
de las minorías afectadas por el control, ¿sí? de los socios minoritarios, a veces imponiendo mayorías agravadas para la resolución de determinados asuntos, como por ejemplo la elección de síndico, etcétera, etcétera, que intentan evitar posibles situaciones abusivas de ese control. Dijimos ya las obligaciones de información, también impacta en la conformación y funcionamiento de los órganos de fiscalización, ¿sí? Por un lado, se prohíbe que sean directores o síndicos de una sociedad, los directores o síndicos de una sociedad a su vez controlante-controlada, y lo mismo con la fiscalización estatal permanente. Si una sociedad participa o es participada por una sociedad que esté sometida o esté comprendida en las normas del artículo 299, queda también sujeta la participante, la controlante o la controlada, a esa fiscalización estatal permanente. También la ley de contrato de trabajo extiende una responsabilidad solidaria entre controlante y controlada por las obligaciones que la otra sociedad pueda tener con sus trabajadores, y también la ley de quiebras contiene supuestos en donde se decide la extensión de quiebra por abuso del control societario, ¿sí? Tanto el político como el económico. Bueno, y por último vamos a cerrar con la última parte del artículo 33, que establece que se consideran sociedades vinculadas a los efectos de la sección 9 de este capítulo, es decir, a la información contable, cuando una sociedad participe en más del 10% del capital de la otra. Acabo de advertir que está mal. Me parece que este es un error de Infoleg. Bueno, ya lo vamos a revisar. La diapositiva está textual de Infoleg. Hay vinculación, entonces, cuando una sociedad participa en más del 10% del capital social de otra. Esta noción de vinculación es a los efectos de la sección 9 de este capítulo, ¿sí? De la información contable. Y en segundo lugar, establece que la sociedad que participe en más del 25% del capital social de la otra deberá hacérselo saber o comunicárselo para que la participada en su próxima asamblea tome conocimiento del hecho, ¿sí? De esta circunstancia, no es un hecho, ¿sí? Es una circunstancia jurídica. Estas normas sobre vinculación no son solamente aplicables a las sociedades anónimas o a las sociedades por acciones, sino a todos los tipos sociales, ¿sí? Donde haya vinculación, una participación que supere el 10%, hay vinculación, y si esa vinculación supera el 25%, hay que cursar la comunicación. En realidad, ustedes ven que haber fijado la obligación de comunicar la vinculación a partir del 25%, cuando la vinculación alcanza el 25%, no tiene mucho sentido, porque si las obligaciones informativas surgen desde el momento en que hay vinculaciones y que se llega al 10%, la comunicación debe producirse al momento en que se alcance el 10%, no esperar a que llegue al 25%, porque es allí cuando las sociedades tienen que desagregar la información que corresponda a esa vinculación. Bueno, yo espero, van a encontrar también en la bibliografía, eso no tiene sentido, y este es el manual del profesor Fourcade. Van a encontrar en la parte final del capítulo
una parte donde se identifica la información contable vinculada con el control y la vinculación societarias, que congrega o consagra puntualmente las normas de la ley de sociedades que están referidas a esta información desagregada y a las normas contables profesionales que las complementan y refuerzan, aspectos en donde ustedes van a tener que manejar con las resoluciones técnicas actualmente vigentes, porque allí hay varias que, bueno, tienen modificaciones y alguna puede estar también ya superada, aunque aparentemente, bueno, están todas vigentes, pero tienen que manejar con la resolución técnica en el texto actualmente vigente. Si les parece bien, les pregunto en realidad si hay dudas o consultas que quieran hacer. Si no, Todo bien, profe, gracias. procedo a despedirlos, a agradecerles la presencia, la atención, las consultas, y espero que la reunión les haya sido de utilidad. Vamos Gracias, a dejar profe, de que se grabar, que recupere vaya muy bien. pronto. Hasta luego, gracias.